Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó al administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense esta lectura. Aquí hablamos de un administrador deshonesto. Dice Apeo Pacuetero, dice que el Señor le alabó a este administrador deshonesto. Pero ese hace yo que fuera. Quiere decir que muchas veces la astucia, pero por recuperar, por ganar aquello que estaba perdido, es lo que el Señor nos está pidiendo. Y por eso hace la comparación. Los hijos de las tinieblas, dice, de la oscuridad, muchas veces son más astutos que los hijos de la luz. Algunas veces nosotros nos volvemos muy puritanos, puritanos. O sea, pisa. O sea, queremos la perfección total. Pero recordemos, queridos amigos, que en nuestro caminar, la propuesta del Evangelio es siempre un continuo caminar, es un continuo progreso y un continuo proceso también en la verdadera conversión. Dígate entonces yo que pueda añadirla ya pues tante upeisa, como diciendo de una vez, de un soquete añadirla ya pues pámara, no. Tenemos que hacer un camino, pero un camino que nos ayude a todos nosotros, ¿verdad?, para salir adelante. Tenemos que, queridos amigos, esforzarnos para que nosotros podamos hacer bien las cosas. Entonces, por eso dice, uno tiene que procurar y tiene que hacer todo el esfuerzo para volver a recuperar aquello que estaba perdido. Y deshonesto va a llamó a los deudores, es decir, con haya no pagaba, imagínate, con haya oye perde, pa, imagínate, porque oye perde, 20 barriles de aceite, oye perde, pa, imagínate. Ahí vas a ver calcular, miren la astucia. Toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. A ver, viene pagada ese, entonces ya recupera. Es decir, hacer un proceso. Vamos a comenzar por aquí. Plandica tu, ahí no van a hablar de pagar, de devolver, página venían de ya lo llevo y ahí se ande por lo menos, pues no, hay lado. Y después continúa, ¿verdad? El otro que le llama, ¿cuánto debes? 400 quintales de trigo. Bueno, toma tu recibo y anota 300. O sea, baja, llega y dice. Añandego peixe ahí muchas veces la ñaven dejan más, por lo menos en el negocio que hacemos ayer. Añandego ñande lepsadito ahí con ambas con ave. Pero con algo ñande yaras y ñande, bueno, dale será. Anila de calcular simplemente en el aspecto, ¿verdad?, de una economía. Administradores y veo. Cuán hace potandere administra la multiforme gracia de Dios que está en el corazón del hombre, en tu propia vida. Ser astuto, queridos amigos. La santo cuera y se cuando por otro lado y ya astuto vea. Cuando uno lee la vida de San Juan Bosco es interesante, porque era un hombre muy astuto, San Juan Bosco. Él, para poder atraer a estos mitad escuelas que eran pandilleros, que eran chicos que estaban por las calles, que estaban en cualquier cosa, hoy inventar de todo un poco. Ojo mañana, o jugar y ver plata de calle, o ya rapete y gala y bosa, o ya rapete y gala y plata.
voy para ayuda. Hoy para ayuda. Vamos a ir de ayuda. Entonces, pues te iba a ir. Pues te voy a ayuda. Ahí, más como ahora ella. Y se iba y entraba en la iglesia. Entonces, todo lo que ahí tenía que ir o recuperarse la plata o lo que sea. O pues, yo te pago y que. Bueno. A ver, claro. Pero bueno, a ver, ya le non debe. Usted, astucia. Por decir nomás, queridos amigos, uno de estos ejemplos. Le digo, qué astucia nosotros utilizamos, pero por recuperar aquello que estaba perdido. Los santos, ciertamente que muchísimos lo han hecho. Muchos lo hacen a través de muchos carismas, así como San Juan Bosco, a través de lo lúdico, a través de la catequesis. Otro lo hace a través de las universidades, a través del estudio, a través de la capacidad de reflexión, etc. Cada uno tiene un carisma especial. Otro a través del servicio, de la atención, del trabajo con los enfermos. Hay muchos carismas en la iglesia. Pero para la ñande yara y añande. Anike pitati upepe ya ponga eve. Ella puede algo. Ella moígena. Dere hay mía golandera pisane. Hemos en camiseta y ahí está. Y por eso es que el Señor después dice, le alaba, te felicito. Porque parece que es una cosa negativa, pero al final de cuentas, al recuperar a este hermano, de a poquito vamos a ir haciendo un camino y será un camino de santidad. Después el Señor ya se encargará de lo demás. Que así sea. Que así sea.